Bien, hola, hola, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar continuación de nuestro curso, lo que estamos desarrollando del módulo de concreto en el programa ETAPS. Bueno, igual vamos a estar haciendo una recapitulación de lo que hicimos hasta ahora y vamos a dar continuidad de nuestro modelamiento, ¿no? A ver, hasta ahora en el programa ETAPS hemos desarrollado el modelamiento, la definición de cargas, parámetros sísmicos, peer label, casos de cargas, a espera y falta de combinaciones o combinaciones de cargas para diseño, ¿no? Eh, Antes de analizar la estructura, tenemos que asignar primero lo que son cargas y luego asignar o definir lo que es combinaciones de cargas, ¿de acuerdo? Entonces, en el procedimiento de análisis también hay algunas cosas que se tienen que definir, como son la discretización de los elementos shell, o si es que se va a considerar o no los elementos de brazo rígido, o algunas consideraciones del comportamiento de los elementos, ¿no? En este caso, como estamos manejando al eje, todo hacia el eje, pues los brazos rígidos no serían tan críticos o relevantes para considerarlo. Y asimismo, en la obtención de los resultados para diseño, nosotros tenemos que hacerlo de manera manual y obtener lo que es el diagrama de momentos a distancias, no al eje, sino a distancias relativamente de acuerdo al peralte, ¿no? Entonces, esos temas tenemos que ir viendo. A ver, vamos a ir respondiendo a esta consulta mientras siguen ingresando los demás. ¿Es posible que una viga de segundo nivel horizontal se elimine por temas arquitectónicos? En un proyecto que participé, una viga de segundo nivel se descartó y solo la viga inclinada porque había un ambiente de biblioteca. En esta viga inclinada aumentó el área de acero. ¿Es correcto o es necesario las vigas horizontales debajo de la viga inclinada? Bien, podemos eliminarlo, ¿no? Eh, en sí, tenemos que tener el criterio, para poder eliminar tenemos que tener el criterio de rigidez en este nivel. Si bien es cierto, en el modelo de ejemplo, también lo eliminamos las vigas intermedias. Solo están los horizontales, solo están las del perímetro. ¿Por qué? Porque se hace doble y no es favorable, ¿no? Arquitectónicamente. Si se dan cuenta, si se fijan, pues todo el borde intermedio está eliminado, ya que no es conveniente tener vigas que estén, digamos, a simple vista, que sean como una estructura de esqueleto, nada más, ¿no? Entonces, al perímetro sí está, porque hay tabiquería, pero en la parte intermedia no, por temas arquitectónicos o temas de cierros, falsos cierros, ¿no? Pero eso sí, hay que considerar ese criterio en el análisis. Es decir, estamos en nuestro modelo, entonces tenemos que quitarlo desde ya estas vigas. De momento no lo voy a quitar todo. Vamos a quitar todos en el primer análisis que hagamos, ¿no? Para ver cuánto cambia y ustedes mismos se van a fijar si realmente digamos, relevante tener estas vigas o no. En un principio, estas vigas se considera por defecto, ya que queremos considerar todo el nivel como un elemento o como un diafragma rígido. Pero al momento de quitarlo, ya el diafragma es compartido y incluso ya no es rígido, ¿no? Es más, ni lo consideramos como diafragma, solamente lo dejamos a que el elemento trabaje como si fuese una estructura de cúpula o como una estructura de cascarón, ¿no? Lo cual no está mal, pero también es más crítico su diseño, ¿no? El diseño de estos elementos. Bien, ¿qué más? Entonces pasamos a definir, ¿no? Ya pasamos a definir lo que son los, las cargas de nivel, ¿de acuerdo? Vamos a una planta del nivel uno, que es aquí donde vamos a poner las cargas de entrepiso.
ponemos asignar, en este caso todas las cargas van a ser superficiales. ¿Qué quiere decir? Que se van a insertar en un metro cuadrado de área, ¿no? Bueno, aquí está en centímetros, antes que eso cambiamos las unidades a metros. Puede ser en toneladas o puede ser en kilogramos. Vamos a manejarlos en kilogramos. Nuevamente, asignar cargas uniformemente distribuidas y vamos a poner las cargas muertas en primer lugar. Cargas muertas de ladrillo. Primero, ¿no? Primero, para complementar o para completar el peso de la losa. Si bien es cierto, el peso de la nervadura ya está asignado por el propio peso propio de la sección de losa, a eso hay que añadir el peso del ladrillo. Si bien es cierto, aproximadamente en un metro cuadrado entran 8.33 ladrillos, ¿no? Si es que sacamos exactamente, para una distribución de vigueta de 40, espaciadamente a 40 centímetros de ancho, ¿no? De vigueta y vigueta. 8.33 ladrillos y cada ladrillo tiene un peso aproximado de 9, 8 kilos, ¿no? Dependiendo del peralte, dependiendo de si es que son huecos, tiene 6 huecos o tiene 8 huecos o tiene 4 huecos únicamente, ¿no? Dependiendo del tipo de ladrillo, pero aproximadamente es 10 kilos. Entonces, si hablamos de 8.33, entonces más o menos estamos hablando de 80 kilos por metro cuadrado de ladrillo únicamente. ¿Qué más? Tenemos piso terminado. Si bien es cierto, el piso terminado se considera en todas las edificaciones 5 centímetros de piso terminado de concreto, ¿no? Y como no es concreto armado, sino que concreto simple, es 100 no digo 5 centímetros, por 2000, que es el peso específico del concreto, serían 100 kilogramos de 100 kilogramos de piso terminado. ¿Qué más? Luego, eh, a ver, siendo realistas, estos 5 centímetros se respeta en las obras, o sea, es suficiente, en otras palabras, para poder cubrir lo que son instalaciones y todo eso. Y aparte de eso, que sobre esos 5 tiene que haber otro piso, o el acabado en este caso, ¿no? Si es parque o lo que toque ser el piso. Entonces se pueden adicionar 20 kilos adicionales, ¿no? O bien considerando que va a tener otro material de acabado más, un centímetro más, o si no, que en el mismo piso terminado se pongan 6 centímetros, etcétera. Entonces, por seguridad, pues podemos ponerle 20 centímetros más, digo, 20 kilogramos más por metro cuadrado. Eso ya depende del criterio de cada proyectista, ¿no? Porque al final el diseño lo defiende uno defiende su diseño, y los criterios que asumas o no, pues también lo defiendes, ¿no? No es que vas a optimizar en estos temas, ya que en obra siempre se tiene irregularidades en construcción, ¿no? No es perfecto construir. Entonces, más vale tener un poco de cuidado y irse por el lado seguro. Tabiquería. Eh, Generalmente se considera una tabiquería equivalente que nace normalmente de la distribución de todos los pesos de los muros en el piso entre entre el área que existe en todo el nivel, ¿no? Generalmente puede ser de 150, 200 kilogramos por metro cuadrado de tabiquería únicamente. En colegios, como tenemos únicamente todo el perímetro y casi muros de tabiques, entonces se considera 150, ¿no? Hasta 200. Pero si quieres demostrarlo, pues vamos a arquitectura, sacamos todos los muros que existen y sacamos su peso volumétrico y lo dividimos entre el área, ¿no? Para tener una tabiquería, digamos, más exacta. Por ahí 120, 150, puede ser un poco más si es que tiene más densidad de muros, ¿no? En este caso lo vamos a poner 150 y eso sería básicamente todo el peso muerto, ¿no? O toda la carga muerta. Acabados, esta ya lo hemos considerado en el piso y en tabiquería también lo estamos considerando dentro de eso. Instalaciones, etcétera. A ver, ¿cuánto está resultando
350. Podríamos ponerle unos 50 kilogramos sobre metro cuadrado más en lo que es acabados, instalaciones, si es que hay un falso cielo, etcétera, ¿no? Podría ser 50 más para redondearlo a 400 kilogramos de carga muerta. Como les digo, esto es más que nada criterio y criterios de cuidado que se va a tener en la construcción de proyectos, ¿no? Entonces, en este caso estamos poniendo 400 kilogramos sobre metro cuadrado de carga muerta. Esto considerando piso terminado, tabique, acabados y el ladrillo de la losa. ¿Ya? Aplicamos kilogramos en sentido de la gravedad. Volvemos a seleccionar, dependiendo de para qué uso es esto en el módulo, si es aulas, si es cocina, o si es Zoom, si es laboratorio, si es talleres, etcétera, tiene que asignar lo que son cargas muertas. En este caso, vamos a asumir que es un módulo de aulas, donde la norma para aulas te dice 250, ¿no? De carga viva. A ver dónde está para corroborar. Hospitales, centros de educación. Aulas, 250 kilogramos, por ejemplo. Talleres, 350, en caso de auditorios, de acuerdo a lo que es a las asambleas, etcétera, laboratorios 300 y escaleras y corredores 400. Entonces, todo lo que es nuestra parte de aula, vamos a poner 250 de carga viva. Aplicamos y todo lo que son corredores, corredores y escalera, vamos a ponerle 400, ¿no? Lo que es el volado, corredores. Y aplicamos. Eh, Ahora mismo, esto es para la estructura en general, ¿no? Para el bloque en general. Cuando se diseñan losas, nuevamente hay que tener cuidado a las cargas que se le está asignando, a las cargas de techo o las cargas de piso más que nada, ¿no? Porque en las losas es más crítico cuando se analiza una vigueta únicamente, un sector de vigueta, que si es que, por ejemplo, el diseño lo mandamos con 250 de carga viva para una aula, con eso nos da un respectivo peralte, la cantidad de acero, si nos da refuerzo o no, pero en obra, pues, más adelante durante la ejecución del proyecto, puede que cambie de aulas a talleres, por ejemplo, o viceversa, entonces aquí tiene problemas de que si va a cumplir o no la losa que se ha proyectado, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el uso del ambiente para poderle poner su cara, si ese uso va a ser definitivo o no. Ya, entonces 250 para aulas y 400 para corredores. ¿Qué más? Tenemos algún otro tipo de carga de techo, ¿no? De techo. Entonces vamos al tercer nivel. Seleccionamos, para no estar seleccionando uno por uno, seleccionamos por su propiedad, la losa de 20, y le asignamos cargas gravitacionales, es decir, hacia abajo. Carga muerta. ¿Qué cargas muertas puede entrar en el techo? Lo único que va a haber va a ser de canaletas, una carga adicional, si es que es de concreto o no, como canaleta, que puede ser 50 kilogramos por metro cuadrado, más la carga del tejado o del pastelero, del acabado, ¿no? De la loza, que pueden ser otros 50 u 80 kilogramos. Si fuese 5 centímetros de acabado, pues sería 100, pero no necesariamente son 5, son 3, 4 centímetros, ¿no? Pues lo vamos a poner 80. ¿Qué carga muerta más podríamos considerar en el techo? De repente algún un falso cielo o lo que son instalaciones, ¿no? Dentro, en la parte interior. Esto lo vas a poner unos 30 kilogramos por metro cuadrado más. Instalaciones, ya, pues con eso, ¿no? 100, ¿cuánto sale? 160 kilogramos de carga muerta. Aplicamos. La carga viva de techo lo podemos optimizar. Podríamos utilizar lo que dice la norma, ¿no? Si es que se tiene una inclinación, reduce, etcétera. O simplemente mandarle 100 kilogramos por defecto para lo que es mantenimiento, lluvia, todo lo que se tenga como carga viva, ¿no? Cualquier evento extremo. Entonces, en este caso, no lo vamos a optimizar, lo vamos a dejar como 100, pero como les digo, si gustan, pueden optimizar todavía la carga viva. O sea, esa optimización normativa puede ser sustentada. Aplicamos.
Listo, con eso, no, bueno, acá estamos mal, este sería cero, aplicamos, porque le hemos puesto de techo, ¿no? Y tiene que ser roof line, este sí, 100. Y ahora sí aplicamos. Entonces, como ahora ya le hemos asignado la carga vía de techo, modificamos nuestro peso sísmico y le asignamos el 50%, el 25% de la carga de techo. Ok, y ok. Ya tenemos asignado las cargas y ya podemos incluso analizarlo, ¿no? El modelo. Pero antes de analizar, tenemos que ver la asignación de Pierre Lego. Vamos a borrar un rato las grillas. Vamos a ir a una planta. Lo que quiero es seleccionar todo lo que es la columna o la placa desde abajo para asignarle el shell. Asignamos etiqueta de Pierre, vamos a poner 1, este va a ser el 2. Acá también, este va a ser el Pierre 2. Este de acá va a ser el Pierre 3. Este va a ser el Pierre 4. Este de acá va a ser el Pierre 5. Este de acá va a ser el Pierre 6. Este el Pierre 7. Y finalmente el Pierre Label 8. Listo, ahora nos vamos a la planta y asignamos el diafragma. Primero definimos, ¿no? Definimos el diafragma 1 y un diafragma 2 semirrígido. ¿Ok? Asignamos este diafragma como asignamos diafragma 1. Y para el siguiente nivel, hemos dicho que vamos a trabajar con diafragma semirrígido, el 2, ¿no? En un tercero ya no tenemos más elementos, ¿no? Por tanto no hay diafragma. En plano, estamos hablando en plano. A este semirrígido le va a aportar cierta rigidez la inclinación. Por eso es que es semirrígido. Y si es que lo eliminamos estas vigas, va a seguir trabajando de manera semirrígida, ¿no? En horizontal no tenemos ningún elemento de shell que rellene y corrobore este elemento de rigidez, pero sí tenemos en la inclinación que están asociados directamente a estos elementos de contorno, ¿no? De vigas, columnas. Por lo tanto, de alguna manera se considera esta semirrigidez del diafragma. Respecto a los brazos rígidos, se puede considerar un factor de 0,75 por temas constructivos. Sí, se puede considerar 75 o 0,60, si es que como lo dicen algunos criterios, ¿no? Pero como les digo, el brazo rígido en realidad es para el diseño, no es tanto para el análisis, ¿no? Para el diseño, ya que es hasta donde te va a dar el diagrama de momentos como máximo esfuerzo, como máxima solicitación, momentos, constantes, etc. Entonces, puedes considerarlo como un elemento de 0,75 o 0,60 y de alguna manera estás dando más criterio o mayor, ¿qué se puede decir? Ser más conservador en el diseño para poder tener la construcción, digamos, más óptima, ¿no? Y no tener problemas. Ya, ¿qué más? Ya hemos asignado el diafragma. Ahora, en los PIR hay dos maneras de discretizarlo. Uno es seleccionar todos los pier o todas las placas, vamos a ir hablando como placas o todos los muros, y discretizarlo dividiendo acá las mallas, ¿no? Por ejemplo, acá dice dividir, pero en triángulos o cuadrados, de tal manera. En este caso va a ser cuadrados, ¿no? ¿Cuánto por cuánto? 4 por 4, 5 por 5, etc. ¿Y qué hace el programa? Él lo divide, este elemento que es uno solo, lo divide
en varios pequeños, lo que le ponemos, ¿no? Sin embargo, hay otra manera que simplemente es seleccionar, que es la que, con la que yo normalmente lo modelo. Seleccionamos los muros y le asignamos una discretización automática, de tal manera que no lo va a dividir como elemento, pero sí lo va a dividir para el análisis. Donde se llama mayor automático, y le vamos a poner 8 por 8 y aplicamos. Entonces, todos los de las columnas va a tener esa propiedad. Y lo que son losas está quedándose por defecto. ¿Listo? ¿Qué más? Como tenemos elementos shell que están asociados directamente a la losa inclinada y a la losa plana, seleccionamos todo y eh, unimos las restricciones entre estos elementos, ¿no? Auto edge constraints, o sea, prácticamente hacer unir estos elementos shell horizontales con los verticales. Muros y piso, ¿no? Aplicamos y ok. ¿Qué más? Listo, ya tenemos estos casos. Combinaciones de cara lo vamos a dejar para después, pero para derivas podemos ir creando, ¿no? Vamos a poner deriva en X, que se va a denominar al espectro, y lo vamos a multiplicar por 0.75 de R, que en este caso era R, igual a 7. Ok, y añadimos otro para Y lo mismo, ¿no? 0.75 por R, que el R es igual a 7. Con eso vamos a verificar, vamos a eh, controlar lo que son derivas. ¿De acuerdo? Derivas. ¿Qué más? ¿Qué más nos está faltando? En inflexiones, nada más, ¿no? De momento está ahí en combinaciones. Combinaciones ya están asignados en análisis. Activar los grados de libertad. Este caso, cuando se hace pórtico, cuando se hacen simplemente estructuras reticulares, se modifica, ¿no? Pero en este caso, como estamos con un pórtico 3D concreto, se pone a full. Y hacemos un chequeo del modelo para ver si es que hay alguna incompatibilidad o algún punto que no está, que está en el aire, ¿no? No hay mensajes generados. ¿Listo? ¿Está bien? Asignamos, está en empotramiento, ya, lo podemos dar análisis. Analizar, y todos los casos de carga ya lo está corriendo. No sé si realmente va a llegar a cumplir lo que son, más que nada irregularidades, pero para eso podemos modificar lo que es las placas, ¿no? Si bien es cierto, acá se ha planteado placas un poco más grandes debido a que tenemos un volado. Y acá, para contrarrestar, no tan largo. Pues de alguna manera nos va a ayudar a contrarrestar eso. A ver, ¿qué más dice acá? La estructura es inestable. Ujú. Qué raro que bote esto. Son 6 errores. Ya. A ver, vamos a ver cómo nos están dando los periodos. Puede hacer que algún elemento esté colgado o no esté asociado exactamente. Y es la razón de esto, ¿no? A ver, vamos a ver. Si analizado a carga muerta. Vamos a ver el primer modo de vibración. Aplicamos. Y nos da un periodo extremadamente grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está suave. Corto que está suelto. Y eso es lo que hay que descubrir ahora, ¿no? Pero qué raro, en el check model no salió ninguna alerta.
allá. A ver, vamos a ver. Me parece que había un punto que no habíamos, lo hemos creado, pero al final no dimos nada, ¿no? Con eso. Y tenemos que eliminar este punto. Objetos, puntos. Ya, por este lado está bien. Mm, vamos a darle su, su automático, malla automático por defecto en la cosa. Puede que ahí no esté viendo continuidad. Mm, el periodo debería salir de 0.1, 0.15, 0.21 máximo. Sí, nos está dando. Hay puntos, me parece que. Mira, hay puntos que se quedaron del modelo. Hay puntos del modelo que no se han añadido, no se han adherido, ¿no? Esto sí es del diafragma, no pasa nada. Pero estos puntos deberían desaparecer, ¿no? Este de acá es el diafragma. Ya. Sí, con los modos de vibración se puede saber dónde están los errores en la tabla, pero hacer un descarte rápido también se ve en la variación del modo, ¿no? Ujú. Algo que, algo que es raro, ¿no? Respecto a la posición de las columnas, si bien es cierto, no está en el mismo eje, pero también está considerándose en su eje centroidal de la columna. No es en ese caso lo que realmente se va a construir, pero sí para el análisis, para no estar poniendo brazos rígidos, se considera eso, ¿no? Se está considerando de la, al eje centroidal de la columna. A ver cuánto es el modo. Aplicamos. Y ahora sí, ¿no? Tenemos el modo de vibración 0.29. Relativamente bien, ¿ah? Todavía no me da fianza que sea el modo de vibración adecuado. Falta rigidizar, me dice este periodo. A ver, pregunta. ¿Lo con modo de vibración se puede notar dónde está el error? Sí, se puede notar. Los valores de modo de vibración en referencia a qué lo comparamos para saber que hay un error. Generalmente se compara el número de pisos entre 10. Ese debe ser tu periodo aproximado de tu edificio. Cualquier tipo de edificio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2 pisos. Entonces, la referencia para poder comparar es 2 entre 10. Y esto es igual a 0.2. Entonces, 0.2 es el periodo aproximado que nos tiene que resultar para el primer modo o para el modo fundamental. Está cerca o por ahí. Si es que está, digamos, menos que eso, quiere decir que la estructura está rígida. Si está un poco más, está flexible todavía, pero hay que corroborar derivas, ¿no? No es tan exacto, pero sí es una referencia.
Entonces, en, en la estructura tenemos que el primer modo nos está dando 0,29. Y asimismo, no nos está dando translacional, que es algo importante, ¿no? No nos está rotando. ¿Se dan cuenta? Es longitudinal. Si bien es cierto, puede que haya un poquito de rotación, pero no va a ser mayor que a lo que nos dice la normativa. En sentido Y, 0,24, y también está siendo ortogonal, ¿no? Exacto. En este caso, ya no es necesario poner el insert point a las columnas, porque yo le he puesto el eje centroidal. Ahora, si tú quisieras ubicarlo, digamos, tal cual el modelo, el eje de las placas, ahí sí tienes que poner su brazo y poder posicionar o toda esa distancia del eje centroidal hacia donde está ubicado, pues tiene que haber una cierta rigidez, ¿no? Un elemento link rígido para decir que todo es un solo bloque. Entonces, en este caso, o casi siempre lo que yo hago es para evitarme estos problemas, es poner el eje centroidal. Y eso no quiere decir que no es real o no se está considerando. Simplemente, como es un modelo matemático, el modelo matemático, ¿qué hace? No agarra su espesor, lo que agarra es su eje, tanto eje de viga como eje analítico de columna, lo une, y si es que no está unido, es decir, mira, hacemos lo siguiente. Si es que tengo una columna, en este caso, digamos, es una columna en T, y tengo una viga, que estamos hablando de ¿no? Digamos. Y tengo la otra viga en el otro sentido, algo así. Entonces, si digamos la viga está unido con la columna, pero no con la otra viga, ¿qué es lo que entiende el programa? Que aquí hay un vacío, ¿no? ¿Por qué? Por más que esto sea de sección T o etcétera, ¿no? Y esto sea de sección rectangular, normal, no pasa nada, pueden ser ambos, pero si es que no está unido con sus ejes analíticos o los ejes alámbricos o los ejes, digamos, de acá propiamente del programa, pues acaba a considerarse como un vacío. ¿Qué se hace? Se pone un elemento link rígido o de otras maneras como tratarlo, ¿no? No hay problema. La cuestión es que tiene que unirse. Claro que el programa lo va a entender una vez unido, va a ser rígido todo, brazo rígido, o elemento rígido, y después de eso recién lo analiza como tal. Entonces yo para evitarme todo eso, me guío del eje centroidal, donde está el eje, y lo considero a partir de eso. Algo similar pasa con las placas, pero hay casos en donde las placas ya salen demasiado, o necesita ponerse hacia afuera o hacia adentro, en donde sí o sí tengo que hacer este arreglo, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Por eso se hace el check de análisis antes, ¿no? Para poder verificar eso. A mí no me ha salido nada de error en el check del análisis porque los puntos estaban afuera. ¿Cómo corregí el error del periodo fundamental? Pues tenía puntos que se habían creado. ¿Se acuerdan que hemos creado hacia arriba elementos? Y hay puntos que se han quedado. Entonces esos puntos estaban predominando el primer modo. El primer modo siempre es el periodo más alto, no necesariamente el que tiene más masa, sino el más grande. Así no tenga nada de masa, en este caso era un puntito que no tenía nada de masa, pero es más grande el periodo, por eso es que se iba ahí. Entonces, ni siquiera cuando le puse ejecutar, se notó, ¿no? Porque era un punto nada más. Y lo eliminé esos puntos y ya se corrigió ya el modelo, porque ya no hay más puntos sueltos, simplemente está considerándose el proyecto o el modelo como tal. Ahora, incluso para corroborar más, puedo ir yo a tabla y ver si es que realmente el primer modo de la estructura está concentrando la mayor cantidad de masa. Entonces voy acá y veo el primer modo, sí tiene un porcentaje bastante de masa, casi el 90% ya, y el segundo modo también, ¿no? Entonces sí, ahora sí puedo dar certeza de que son los modos fundamentales. La norma te dice que entre todos los modos tienen que ser mayor al 90%. Pues acá nosotros llegamos al 90% en el quinto modo, es decir, porque hasta acá solamente el X ha llegado al 90% y el Y todavía no. Entonces en el quinto modo nosotros ya llegamos al 90%, así que sería necesario solamente 6 modos
en este modelo, ¿no? Pero igual no afecta que pongamos más, va a seguir siendo el mismo, ¿sí? En los modos se ve que no están así, unidas a las vigas. Sí y no, ¿no? No necesariamente tienen que ser unidas a las vigas, pero si es que gustamos lo podemos discretizar también las losas, porque en sí las losas de techo se unen a los puntos de donde se asignan, ¿no? Por ejemplo, en el techo se puede hacer todavía, porque se puede discretizar. Lo probamos si quieren, seleccionamos las propiedades de las losas, ambos, ¿no? Vamos a seleccionar y le asignamos un mallado. En este caso, mesh. Le vamos a poner la misma cantidad o el mismo tamaño que las columnas, ¿no? Que las placas, digo. Vamos a correr ahora y vamos a ver. Como les decía, el programa ya entiende que, por ejemplo, si yo le he puesto vigas de contorno a la, a la, a las losas, y aparte de eso que estoy asignando las cargas, pues lo interpreta como la dirección de las cargas que le he dado, ¿no? Ah, ya, nos faltó liberar los momentos en esta viga. Ese es otro caso. Y vamos a ver el cambio, van a ver el cambio que se genera. Ya, ahora sí, ya lo he discretizado también la losa para que se vea que se comporta o que está unido, ¿no? A ver, vamos a ver el primer modo. Sigue siendo lo mismo, se dan cuenta, no ha variado en nada. 0.29. Ya, entonces, ese es el primer modo. Les decía, mira, si se dan cuenta, vamos a mostrar su diagrama de momentos solamente para las cargas vivas o muertas. No es importante, pero diagrama de momentos. Para cargas muertas, digamos. Esta viga tiene un cierto empotramiento en las otras vigas principales. ¿Realmente es cierto o no? Bueno, se puede ser cierto, pero 25 centímetros de base de estas dos vigas principales no va a ser suficiente para empotrar a esta viga. Entonces, no va a poderse trabajar con. Y aparte eso va a generar torsión, lo que, lo que no queremos. Entonces, para evitar eso, lo que tenemos que hacer es liberar esta viga de sus momentos. Entonces, nuevamente desbloqueamos, selecciono es única viga y asigno en frame liberación. En este caso, donde está release, liberar empotramiento, momento 3T al inicio y al final. Es decir, ponerlo momento 0. Aplico y lo corro nuevamente. ¿Cuál es el criterio que se toma para discretizar 8 por 8? Eh, no hay un criterio específico, pues tomarlo 4 por 4, 8 por 8 o 16 por 16. Solo ten en cuenta que mientras más discretizas, el modelo es más, la discretización es más pequeña y por lo tanto la aproximación real va a ser mayor. Se puede tener una respuesta mucho más precisa mientras más discretizas, pero lo malo de esto es que mientras más discretizas, el modelo también se hace más pesado, ¿no? El modelo finito es mucho más pesado. Entonces, ahora visualizo el diagrama de momentos, bueno, en este lado, ¿no? Y ahora se dan cuenta, ya no empotró a las vigas, pero sí aumentó el momento positivo. Tengo mucho mayor momento positivo, por lo tanto, para este momento tiene que ser diseñado esta viga. De tal manera que ya no se va a poder, o ya no va a ser necesario empotrarlo perfectamente de acá, con toda la longitud de desarrollo y lo que tendría que ser si fuese empotramiento, pero sí se tiene que reforzar en la cero de refuerzo positivo, ¿no? La base, para esta acción de carga. Ahora vamos a ver, ya hemos visto el control de periodos, que posiblemente está bien o relativamente está bien, pero tenemos que corroborarlo con las derivas.
constructivamente, ¿cómo se libera o cómo se considera esa liberación? Pues únicamente se considera no, bueno, lo que se hace realmente, ¿no? No va a ser suficiente para empotrarlo. Por eso es que, por la construcción es que se está liberando. Si bien es cierto, esta es una viga digamos, esta viga es de 75 por 25 y la viga intermedia, esta viga de acá es de 50 por 25, algo así. ¿Cómo va a ir el acero? Bueno, el acero positivo, digo, el negativo va a ir hasta acá y con su gancho normal, ¿no? Pero esta longitud de desarrollo, a pesar con el gancho con solo 25 centímetros, no es suficiente para considerarse empotrado. Por eso es que se hace esa liberación. Sí es suficiente para considerarse como apoyado o simplemente apoyado, como si fuese, por ejemplo, una ménsula, ¿no? Una ménsula es algo así, y ahí viene la viga, algo así. Esa es una ménsula, donde así sea 20 centímetros se apoya, ¿no? Entonces, más o menos es así. En este caso, ¿cómo se considera? Momento cero y solamente fijado o apoyado, o simplemente apoyado. Algo así es esto, ¿no? Claro que va a ir unido y vaciado monolíticamente, pero tiene este funcionamiento. Esa es la razón por que se libera, porque no hay suficiente longitud de anclaje o longitud de desarrollo. Por eso es que en estas columnas de acá se han puesto mayores, o se ha puesto de forma en T, ¿no? Para poder tener toda esa longitud de anclaje, longitud de desarrollo en la base, en la columna. Ya. Listo, entonces, deriva estamos chequeando, ¿no? En X estamos dentro, ¿no? 0.005. Es mucho menor, o bueno, no tanto, pero es menor que 0.007. En Y también. Así que, incluso con este periodo de 0.029, digo 0.29 segundos, estamos cumpliendo derivas. Digamos, es un buen dato, ¿no? 0.36 para Y, 0.0050 para X. No está al 50% de la deriva, pero tampoco está, digamos, muy cerca de 0.07. Para ser una estructura esencial, está bien. Si fuese un hospital, ahí sí, incluso sería recomendable estar al 50%, ¿no?